Hola, ¿qué tal? Recorramos juntos la calzada de Emaús. Cuenta el Evangelio que dos discípulos iban de camino a Emaús el mismo día de la resurrección, que discutían, comentaban, platicaban todo lo sucedido en los últimos días, pero un Jesús peregrino se acerca y se les une en el caminar y les pregunta de qué van hablando tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dice: ¿es que acaso eres tú el único forastero que no se ha enterado lo que ha ocurrido estos últimos días en Jerusalén? Lo de Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en obras y palabras, cómo nuestros jefes y los sumos sacerdotes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos en él la consolación de Israel. Esta primera parte nos invita primero a caminar, a no quedarnos estancados. Pero tomemos en cuenta una cosa: estos discípulos van huyendo del tumulto que se avecina en Jerusalén. Ya se veía venir que la persecución contra los discípulos de Jesús era inminente para que no hubiera problemas. Nos cuenta San Mateo que los mismos fariseos, los mismos sumos sacerdotes, en su afán de querer proteger la tradición judaica, pues le pidieron a Pilato que sellara y que pusiera guardia para que no se fueran a robar el cuerpo, pues decían: este farsante ha dicho que resucitaría, no sea que roben el cuerpo y luego digan que está vivo. Entonces ya se veía venir. Estos discípulos pues deciden apartarse por dos cosas, pues a continuación viene esto. Es cierto que a algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues dijeron que fueron al sepulcro esa mañana y que no encontraron el cuerpo. Llegaron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron a ver, pero todo lo hallaron según lo dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Esta situación a nosotros nos debe presentar una radiografía de nuestra propia vida. Si nosotros interpretamos estas cosas, podremos hallar que también nosotros vamos en el camino de Emaús y que, no en pocos casos, vamos huyendo de las cosas. Hay muchos de nosotros que vamos huyendo de la vida, de las preocupaciones, de las ocupaciones, de las situaciones que nos dan miedo, de las cosas que nos asustan, de lo que nos mueve de nuestra comodidad. Y hay un Jesús que se acerca como peregrino y nos pregunta: ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás tan fuera de ti? ¿Por qué estás tan flemático? ¿Por qué estás tan lleno de ira? Y entonces nosotros le podemos responder como le responde Cleofas: ¿acaso no estás viendo cómo está mi vida, cómo está mi situación, cómo está la cosa en el mundo? Mira cómo está la pandemia, mira cómo está la situación, mira, todo el mundo está enfermo, mira, el mundo es muy malo, mira, todo el mundo está loco. ¿Qué no ves? Y le podemos decir al Señor: pues ¿qué? ¿De plano no estás viendo? Y Jesús calla en ese momento y deja que le expliquemos, que le platiquemos, que le externemos todas las cosas que vienen a nuestro corazón y que habitan en él. Todas estas tinieblas, todas estas cosas, todas estas situaciones que en nuestra vida no hallan un cobijo y que nos dan miedo y que nos espantan. El camino de Emaús es un camino que se debe recorrer cuando se tiene necesidad. El camino de Emaús es el camino que uno, como cristiano, como persona de fe, inclusive como no creyente y como pagano, puede recorrer uno muchísimas veces. Y muchísimas veces nos vamos a encontrar a Jesús, porque Jesús también dice, una vez que nos hemos desahogado, una vez que hemos desechado el veneno que hay en nuestro corazón,
que no pudimos seguir conteniendo, también Jesús va a decir, pero qué insensato, qué necio, que la palabra es estúpido. Ha sido para creer, para pensar, para errar. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos con verdadera necedad. Estúpido es aquel que no tiene cerebro. Viene de insensato, de inciensus en latín, sincesus, sin cerebro. Pero la palabra es fuerte. Es una palabra que descarga hasta cierto punto un golpe fatal contra quien recibe esta palabra. Qué estúpido ha sido. Pero es la palabra que Jesús utiliza realmente en ese contexto. Porque tiene que hablar fuerte, porque tiene que hablar duro, porque en ese momento es necesario. Pues dice ahí que los ojos de los discípulos estaban velados, es decir, venían tristes, venían llorando, venían llorosos. Cuando una persona llora, cuando una persona se duele, cuando una persona tiene estas dificultades y aquellas zozobras, pues obvio, por ejemplo en un velorio, pues uno no reconoce ni siquiera quién está. Si uno tiene mucho dolor en el corazón y está llorando y está inconsolable, uno no se da cuenta. Uno nunca se da cuenta de qué tan difícil es el que pues alguien se acerque y te diga yo estoy contigo, yo te acompaño. No se acuerda uno, no reconoce uno a nadie. Es muy raro que diga uno, pues sí estaba fulano conmigo. Pero es así, necesita ser un amigo muy, muy personal. Pero vamos, ¿qué sucede con los ojos de estos discípulos? Pues Jesús es un amigo muy personal, pero ellos no lo reconocen porque van cegados por el dolor, van heridos de tristeza, van caminando, huyendo. Entonces no pueden sino pensar en ellos mismos. Por eso van discutiendo, cada uno lleva su punto de vista. Cuando yo voy recorriendo la vía de Emaús, también puedo ir discutiendo con alguien más, conmigo mismo, con mi jefe, con mis problemas, con mis empleados, con todos. Pero cuando Jesús se me acerca, y Jesús jamás te va a dejar solo, jamás va a decir, no, eso a mí no me importa, a mí no me compete. A Jesús le importa y le compete todo lo que tiene que ver con el hombre. Y por eso se acerca y te pregunta. Y entonces uno se despepita. Se hace uno en todo este estilo de quejas. Nosotros esperábamos la consolación de Israel. Yo esperaba que mi negocio fructificara. Yo esperaba que mi hijo me hiciera caso. Yo esperaba que mi esposa no me engañara, que mi esposo no fuera ingrato. Yo esperaba que mis hijos me vieran en mi ancianidad. De todo estilo. El camino de Emaús lleva de todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues Jesús tiene que soltar una palabra que explote en nuestro corazón. Y muchas veces no va a ser algo que me guste. Todos creemos que Dios es, no, papá Dios es todo bondad, papá Dios es todo bueno. No, Él nunca me va a decir nada que me haga... No. Papá Dios es papá Dios, pero no es paternalista. Muchas veces va a hablar con clarificación, con luz, con amor. Vas a sentir padrísimo, vas a sentir bonito, pero muchas también te va a hablar duro. Como un padre le habla a sus hijos, duro y a la cabeza. No sean estúpidos, no sean insensatos, no sean necios. Eso ya pasó. Pero ahora ¿qué? Y entonces dice ahí, empezando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, explicó cada uno de los pasajes que se referían a él y a la pasión. Cada uno de esos mensajes que decía, tiene que suceder, porque incluso él mismo aclara, ¿acaso no entienden que el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria? Entonces Jesús siempre va a tener una clarificación. No esperes verlo de túnica blanca, con halo dorado, todo resplandeciente. Jesús te va a aparecer de una manera velada. Porque tus ojos no lo van a reconocer al principio. Tus sentimientos van a estar en una forma frugal, enfrascados en otra cosa.
van a tener otras prioridades. Pero cuando Jesús llega a iluminar, llega a hablar, a clarificar, llega a poner las cosas en su sitio. Y si para poner las cosas en su sitio te tiene que decir insensato, te lo va a decir. Y te va a decir de peores formas. Y entonces les explica, y ellos, dice allí, pues carece de opiniones de ellos, carece de situaciones. Yo supongo que ellos empezaron a hacer preguntas, que ellos empezaron a dialogar con Jesús peregrino. Por supuesto, Jesús se deja dialogar. Todo el tiempo Jesús se deja dialogar, todo el tiempo Jesús está esperando que dialogues con él. Cuando Jesús se deja dialogar, entonces nosotros podemos entender que verdaderamente vamos progresando en el camino de Emaús, porque nosotros preguntamos, Él nos responde, nosotros decimos, Él nos rebate, nosotros aclaramos, Él hace cosas claras. Jesús no está esperando a que nosotros vayamos ahí y no hagamos nada. No. Jesús se aparece a los discípulos de Emaús que van huyendo para confrontarles, para amarles, para demostrarles que vive y para enseñarles otra vez el camino de la fe, confirmar el camino de la fe. ¿Dónde termina el camino de Emaús? Pues la pregunta es un poco ilógica, pero en Emaús. Pero hay un camino de vida y uno de regreso. Entonces, nosotros al llegar a Emaús, dice allí, Jesús hizo como que iba más lejos, pero los discípulos le insistieron, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Y entonces dice, entró para cenar y quedarse con ellos, y a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió. Y entonces se les abrieron los ojos, se cayeron las vendas, se cayeron las cosas que me aterrorizaban, las cosas que me decían que esto estaba mal, las cosas que decían que todo iba a pique, las situaciones de mi vida que me llevaban a un límite. Pero dice Jesús, se les desapareció. Entonces, Jesús se va a desaparecer. Aparentemente sí. Pero una vez que te ha clarificado, una vez que te ha llenado de vida, una vez que le has reconocido, Jesús se va a ir un momento para que tú asimiles. Y entonces así, rapidito, hagas el camino de regreso a Jerusalén. O sea, fijémonos en esto. Los discípulos decían, entra, quédate con nosotros, la noche está cayendo. Hay salteadores, hay peligros, hay fieras. No te vaya a suceder algo, quédate con nosotros. Y una vez que parte Jesús el pan, dice, se levantaron, lo reconocieron y salieron corriendo, sin importar la oscuridad, las tinieblas, los miedos, las fieras, los salteadores, todas las cosas que a nosotros nos dan miedo en una noche. Corrieron a Jerusalén, 11 kilómetros, los echaron rapidito y llegaron a Jerusalén y encontraron la casa alborozada, alegre, con ciertas situaciones que ellos no esperaban encontrar, pero también dijeron los otros, se ha aparecido a Simón, el Señor ha resucitado. Y ellos también contaron, nosotros lo vimos en el camino de Emaús y sentíamos como nuestro corazón brincaba de alegría, sentíamos como nuestro ser ardía, porque nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Con razón, no podíamos dejar de sentir ese ardor en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros podemos hasta entender, oye, con razón esta persona cuando nos estaba hablando, cuando nos estaba diciendo, cuando nos estaba orando, sentíamos cómo ardía nuestro corazón, cómo se llenaba de algo hermoso mi entraña, cómo todo mi ser ardía por Jesús, por el Dios vivo, por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, por el Dios de Jacob, cómo se llenaba mi ser al ir orando el rosario, al orar la coronilla, al hablar con Jesús, al estar en el tabernáculo, al ir platicando con un completo desconocido por el camino de Emaús. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan maravillosa, hermanos!
¿Cómo puede un hombre sentir esa calidez de Dios y regresar a Jerusalén sin el miedo y llegar a decir, ha resucitado? Y dice allí, verdaderamente ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿Cómo nosotros podemos explicar esta situación tan llena de alegría? Después de que voy huyendo con destino a Emaús, viene Jesús, se me acerca, me aclara, me regaña un poco y me explica las Escrituras, me explica mi situación, me hace ver con mis ojos, entender, me abre el entendimiento, dice ahí. ¿Por qué? Porque mientras discutían de todas estas cosas ya en la casa, ya en Jerusalén, Jesús se presenta ¿cómo? Como dice el Evangelio de San Juan, estando las puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Primero señala el gesto de la paz, lo mismo que Él les dijo, cuando ustedes lleguen a un lugar, digan que la paz esté con ustedes, que la paz reine en esta casa, que la paz reine en este hogar, en esta comunidad. Entonces yo podré entender el signo de la paz si experimento la paz en mi corazón. Pero aquí hay otra cosa. Dice allí que ellos creían ver un fantasma, es decir, se entendía que ya habían visto la resurrección, que Simón ya lo había visto, que las mujeres ya lo habían visto, que los discípulos de Emaús lo habían reconocido al partir el pan y que fueron corriendo a decir, resucitó. Pero surgen otra vez las dudas. Creen ver un fantasma y Jesús les dice, ¿por qué surgen dudas en su corazón? ¿Por qué? Si ya les expliqué, ya me les aparecí, ya sucedieron todas estas cosas, ¿por qué surgen dudas en su corazón? ¿Por qué se preguntan dentro de sí mismos si es el Señor o no es el Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Qué sucede en mi interior para que vuelvan a surgir los fantasmas de la duda? Para que vuelvan a surgir los fantasmas de la incertidumbre. ¿Por qué ellos creían ver un fantasma? Porque nosotros también luego podemos ponerle cara de racionalidad a la fe. Cuando una fe, si es razonada y busca argumentos de peso, entonces podemos encontrar la fe verdadera. Pero si solamente ponemos trabas y tratamos de justificar todo diciendo que fue imaginación mía, que a lo mejor nada más fue una sensación así, no. Jesús está vivo y Jesús te confronta y Jesús te sale al encuentro y te dice, ¿por qué no crees todavía? ¿Por qué surgen dudas en tu interior? ¿Por qué no puedes entender todavía que estoy vivo? Miren mis manos, miren mis pies. Tóquenme. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Dice, entonces ellos empezaron a alegrarse, a entusiasmarse, pero todavía no terminaban de creer y Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué? Bueno, simple, un fantasma no come. Aunque en México nosotros a los muertitos les ponemos una ofrenda, no se la comen. Decimos nosotros, en una costumbre muy antigua, que los muertitos solo se llevan el olor de la comida. Bueno, yo no puedo probar lo contrario, pero tampoco puedo asegurar que es cierto. ¿Y entonces qué? Bueno, pues Jesús les pide algo de comer y le dan, dice, no creo que le hayan dado las sobras, sino que sacaron un trozo de pescado y se lo dieron y Jesús se puso a comer delante de ellos. Así les confirma que está vivo, así les confirma. Y entonces se pone a platicar con ellos mientras está comiendo. Lo que les decía, lo que sucedió es lo que les decía yo que tenía que suceder, que tenía que pasar, lo que les hablaba yo cuando les decía, tengo que padecer, tengo que ir a sufrir, pero también resucitaré al tercer día. San Pablo dice, si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es la fe de ustedes. Vana es mi fe, vano es todo, vana es la misa, vano es el cantar bonito, vano es rezar rosarios, vano es todo si no resucita Jesús de entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos que hacer, nosotros no tendríamos a qué aspirar. No habría un mañana y entonces podríamos estar como los gnósticos,
esperanzados en algo que podría ser y no ser. Y aquí es donde podemos encontrarnos con este razonamiento de Blaise Pascal. Si hay un Dios, si hay una eternidad y yo me porto bien, tengo todo que ganar y nada que perder. Pero si no hay un Dios y no hay una eternidad y yo soy bueno, entonces no perdí tampoco nada ni gané nada porque fui bueno. Pero si hay una eternidad y yo no creo en ella y me porto mal, entonces tengo todo que perder y nada que ganar porque hay una eternidad. Si yo soy malo y no hay una eternidad, entonces ya fui malo, ya disfruté, ya hice, ya deshice, no va a pasar nada. Pero para nosotros los que creemos en Cristo, para nosotros los que pensamos en este razonamiento como un sí hay, tenemos todo que ganar, nada que perder. Ser buenos, hacer caso, estar alerta es lo que nos toca. Anunciar el Evangelio. Yo trato, sí, de anunciarlo por estos medios, por supuesto. Yo debo anunciarlo ¿dónde? Donde más haga falta, a veces en la casa misma. ¿Cómo? No necesito decirle a todos que se conviertan, no necesito decirle a mis hermanos que son unos paganos, que son unos descreídos, no. Necesito darles ejemplo. Necesitan verme, y a veces verme rezar es una, y verme hacer otras cosas buenas es otra, y tratar de que mi coherencia no sea insensata, no sea tonta, no sea estúpida. Y me perdonarán porque ya dije muchas veces esta palabra. Este video no es para niños, ¿sí? Pero si ustedes consideran que tienen el criterio para escucharlo, pues que lo escuchen. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros debemos aprender a mirar el camino de Emaús, de ida, de regreso, y a confirmar la fe, porque dice allí, les abrió el entendimiento, pedir mucho la iluminación del Espíritu Santo para que Dios me abra el entendimiento, para que Dios haga entrar el Espíritu Santo en mí. Por eso también dice el Evangelio de San Juan que les dijo, reciban el Espíritu Santo, dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta es una cuestión de los 12 primero que nada. Pero también es una cuestión en nosotros, no porque podamos perdonar los pecados, esa es una cuestión netamente sacerdotal y habla del Espíritu Santo, trabajando en la cuestión sacerdotal. Pero si yo, persona de fe, entiendo la idea básica de lo que debo hacer, también podré recibir el Espíritu Santo, me clarificará, me abrirá los espacios, y entonces yo podré ver, entender, comprender y decir, ok, estaba previsto que mi empresa fallase, que mi hijo a lo mejor equivocara los pasos y se metiera en un sinfín de drogas, de juegos diabólicos, se metiera en vicios. Estaba previsto que mi mujer me engañase, que mi marido no me fuese fiel. Estaba previsto que yo fracasara en estas cosas porque me iba a hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu deber es perdonar a tu esposo, a tu esposa, y poner las cosas en claro. No perdonar solo así de, sí, ya vente a la casa. No. Te perdono, pero sábete bien que esto que has hecho ha lastimado mi corazón. Hijo, te tuve que meter a un anexo para que salieras de estas drogas, pero no lo hice con ninguna especie de placer. Hija, te tuve que sacar de estos vicios, de estas situaciones, te tuve que meter a un lugar a donde quizá no estuviste contenta, no te atendieron bien, careciste de muchas cosas, pero era necesario que te purificases, que entrases en razón. Tuve que volver a la región, a los comienzos humildes de un negocio modesto, después de que mi gran empresa fracasara. ¿Por qué? Porque quizá me estaba yo volviendo soberbio, tiránico, megalómano. Entonces volver a Jerusalén es sentar las bases de lo que yo recorrí de ida y de vuelta en el camino de Emaús. Cuando yo recorro el camino de Emaús, voy recorriendo mi humanidad y voy con miedo, voy huyendo.
pero cuando regreso del camino de Maús, vengo lleno de valor, quizás de dudas todavía, pero vengo con el valor que Jesús infunde al partir el pan. Reconocer a Jesús es ir lejos de mí, encontrarlo en mí y tener un encuentro verdadero con Jesús en mí. Emaús es el encuentro, como Betania es el descanso. Jesús me encuentra en Emaús y parte el pan para que yo lo reconozca y me encuentre con Él. A veces va a ser un choque catastrófico porque me va a quitar toda comodidad, y a veces va a ser un choque amabilísimo que me va a sustentar y me va a sostener. Pues yo les agradezco mucho, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Que Dios nuestro Señor les bendiga, les guarde, les llene de su sabiduría y les haga ver su paz. Quiero agradecerle a todos y a cada uno de los que siguen este canal. Quiero poner de manifiesto la disposición de un servidor para lo que ustedes gusten. A partir de este video voy a empezar a poner una red hacia una página de Facebook que se llama Pax Ora et Labora. Allí me podrán encontrar, podremos platicar un poquito, podremos hacer algunas cosas y también podrán encontrar enlaces hacia el rosario diario. Trato de rezar el rosario a las 10 de la noche. A veces es un poco largo, pero trato de hacerlo con mucha caridad. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Luis. Ustedes saben que los amo en Cristo. No les conozco, pero les amo en Cristo, porque es un mandato divino que nosotros aprendamos a amar. Que Dios nuestro Señor los bendiga y que a mí, su servidor, no me olvide. Muchas gracias. Hasta luego.